Buenas tardes, estimados y estimadas colegas del Colegio de Profesionales en Orientación. Es un gusto compartir este espacio con cada uno de ustedes y esperando que se encuentren de la mejor forma en sus hogares, con sus familias, con sus seres queridos. Y para hoy tenemos un tema muy bonito que creo que nos va a enriquecer a cada uno de nosotros y que quiero presentarles. El día de hoy vamos a trabajar lo que es el tema de las caricias según el análisis transaccional y la situación del aislamiento físico actual. Para ello tenemos una invitada muy especial, que es la colega orientadora, licenciada Viviana Cerdas, con quien vamos a compartir hoy en este espacio, y ella labora para el Instituto Nacional de Aprendizaje y es colaboradora del colegio en diferentes etapas y momentos, actualmente en el Tribunal de Honor, ¿verdad, Vivi? Sí, exactamente, David. Muy bien, bienvenida, Vivi. Entonces, si usted se presenta. Muchísimas gracias. Bueno, como dijiste, mi nombre es Viviana Cerdas. Es un honor que hayas pensado en mí para poder hablar sobre un tema que me apasiona, que me encanta, ¿verdad? Y de un enfoque que es de mis favoritos también, como lo es el análisis transaccional, que tiene muchísimo que hablar en este sentido del aislamiento físico y todo esto que nos conlleva la cuarentena a partir de la pandemia. Y bueno, estamos para aportar un poquito a lo que podría favorecernos como personas, más que todo, ¿verdad? Perfecto, Vivi. Entonces, para ya dar inicio, ¿verdad?, con lo que es el tema, quisiera hacer una pequeñísima introducción, ¿verdad? Estamos viviendo una transformación, ¿verdad?, a nivel social, a nivel familiar. Nosotros, sobre todo los costarricenses, ¿verdad?, estamos muy acostumbrados al contacto físico, el abrazo, el saludo de manos, el beso, ¿verdad?, y demás. Y es como el tipo de caricia, ¿verdad?, que todos conocemos, ¿verdad?, que todos acostumbramos. Y ahora con esta nueva realidad y lo que es el aislamiento social, ¿verdad? A mí me surgen algunas preguntas y que quisiera iniciar con qué entendemos por caricia, ¿verdad? Y cómo lo podemos ver desde el análisis transaccional. Ok, bueno, primero que todo, las caricias, bueno, más que todo, primero que todo, David, más bien, tal como lo mencionaste, el concepto de aislamiento físico me parece el más acertado en este momento. Se ha popularizado ese concepto de aislamiento social, cuando en realidad la finalidad ha sido otra. Siempre se nos ha pedido estar lejos físicamente, no lejos socialmente. Si vamos a hablar de caricias, un concepto como aislamiento físico es el que nos permitiría socializar a partir o a pesar más bien de este aislamiento. El análisis transaccional es una teoría humanista de la personalidad, las relaciones humanas, la comunicación, y a partir de esto define las caricias como ese reconocimiento intencional de la existencia de una persona y por lo tanto tiene la posibilidad también de ser respondido este reconocimiento. O sea, yo hago un reconocimiento a una persona y ella me responde a mí ese reconocimiento. Si yo identifico que hay una persona cerca de mí, yo le contesto, le hago gestos, le escribo, pues eso quiere decir que yo le estoy acariciando. Es ese contacto con la otra persona, cualquier estímulo social dirigido a alguien. Las personas buscamos ese reconocimiento, que se nos dé pelota, por decirlo de alguna manera. Siempre estamos buscando ser notados, ¿verdad? Ser reconocidos. Esto dentro del análisis transaccional se llama hambre de reconocimiento, así lo llamó Bernie. Porque tal como lo es el alimento, algo imprescindible para garantizar nuestras necesidades fisiológicas, ¿verdad? Por eso del hambre, lo es el reconocimiento para nuestro bienestar emocional y también para nuestra salud psicológica, ¿verdad? Y bueno, no podemos vivir sin reconocimiento. Poco a poco lo vamos a ir viendo un poquitito ahorita cuando conversemos. Excelente, Vivi. Bueno, para continuar en todo este ya preámbulo que vos nos has ido preparando, voy a compartir la pantalla primero y de una vez iríamos viendo lo que es la segunda pregunta. Ok. Lo que yo te planteaba la vez que hablamos, ¿verdad?, es qué tan importantes son las caricias, ¿verdad?, en medio de situaciones de alto estrés, ¿verdad?, como la que estamos viviendo, que sabemos, ¿verdad?, que nos estamos adaptando a un nuevo estilo de vida, que no nos veíamos tanto tiempo en la casa,
cómo reorganizar, ¿verdad?, las labores del hogar y acompañar los procesos educativos y demás. Todo esto nos produce estrés, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan importantes serían las caricias, ¿verdad?, en este entorno? Ok. Bueno, yo considero que para hablar de la importancia de las caricias, antes podemos retomar un poquito cuáles son esos tipos de caricias que existen según el análisis transaccional. Básicamente a nosotros se nos ha educado un poco en que las caricias, o se nos ha indicado con el paso del tiempo, ¿verdad? Nuestra experiencia de vida, que las caricias es como el físico, ¿verdad? Es tocarnos, es la caricia física meramente, pero no, no es la única caricia. Vamos a ver algunas de ellas. Primero hay una que es por el medio de transmisión. Esas caricias son las físicas, ¿verdad? Los besos, apretones de manos, las palmadas. Esas pues se pueden considerar como muy potentes porque son intercambios de energía entre las personas, directamente entre sus cuerpos. Están también las caricias verbales, las escritas y las gestuales. En cuanto a estas de verbales, bueno, tal y como suena, ¿verdad? Un simple hola puede ser una caricia, una escrita, un postal de recuerdo, un mensaje de texto. Las gestuales es mediante movimientos de la cabeza, por ejemplo, una mirada, gestos, una inclinación de cabeza. Todo esto pueden ser caricias también por medio de transmisión. Hay otras que son los tipos de caricias por la emoción o sensación que nos producen. ¿Qué significa esto? Las caricias pueden ser positivas o negativas dependiendo de esta sensación que nos invitan a vivir, ¿verdad? Producen las positivas, por ejemplo, emociones o sensaciones agradables, invitan a comportarnos de manera positiva, nos sentimos bien. Las caricias negativas, obviamente, es todo lo contrario. Provocan emociones o sensaciones muy desagradables, pero también tienen unas subdivisiones, pueden ser agresivas, perdón, causando dolor, daño moral, daño físico incluso, y pueden ser otras que llaman de lástima, que favorecen que nos sintamos mal, ¿verdad? Y disminuyen la autoestima en una persona. Son bastante delicadas, por decirlo de alguna manera. Otro tipo de caricias son las que son por condiciones de darlas o recibirlas. ¿Qué significa esto? Hay unas que son las incondicionales, se dan o se reciben por el mero hecho de existir o ser, ¿verdad? Condicionales se dan a partir de algo, con una condición de que me des algo. De aproximación se dan por el esfuerzo o la aproximación a una meta, el reconocimiento ante un esfuerzo o un proceso, ¿verdad? Las atributivas, por ejemplo, que se dan por las cualidades o características de la persona. Si son positivas, son excelentes, pero si son negativas, despotencian nuestra autoestima. Y por último, hay las de orientación, que son expresiones directas con las que sugerimos e indicamos que la gente debe corregirse para algo, que pueden ser aquellas llamadas de atención de algo que no hemos hecho de una buena manera, por ejemplo. Y bueno, por la transparencia, que sería el cuarto tipo de caricias. Vean qué diversidad hay en cuanto a esto. Por la transparencia pueden haber auténticas, que son las de sentimientos reales, que se dan sin más ni más, ¿verdad? Que nos resultan como naciendo de nosotros mismos para darlas, nos nace, como decimos. Están las falsas o aquellas que hacemos para adular, ¿verdad? Cubiertas de hostilidad y demás. Y las mecánicas, que son como reconocimientos rutinarios, rituales, ¿verdad? Que se otorgan para salir del paso, como cuando nos dan puntos por hacer algo, por ejemplo, qué sé yo, hay muchísimos juegos no tanto psicológicos para hablar también de AT, sino juegos en los que caemos todos los días, o aplicaciones de celular donde se nos dan puntos por algo. Ese tipo de cosas son, por ejemplo, estas caricias mecánicas. También hay otras que yo creo que no las puse ahí, que son por su influencia al bienestar, son adecuadas e inadecuadas, se parecen mucho a las positivas y negativas y por eso no las puse ahí. Pero básicamente, para hablar de cuál es la importancia, ¿verdad? De las caricias en medio de los altos niveles de estrés que nos produce esta cuarentena que estamos viviendo, ¿verdad? Este aislamiento físico que estamos viviendo, pues podemos hablar, ya conociendo un poco cuál sería la importancia, ¿verdad? Su importancia en tiempos de estrés como el que estamos viviendo es radical, porque recordemos que es nuestra decisión qué tipo de caricias damos a las personas. Si queremos sensaciones de bienestar, esperanza,
decidamos entonces brindar caricias que generen este tipo de sentimientos. Es una decisión y eso es algo muy importante que también el enfoque del análisis transaccional indica mucho todo el tiempo. Es tu decisión desde qué posición vas a dar tu mensaje, tu caricia, en este caso, a las demás personas. Entonces, la importancia en medio de este estrés que estamos viviendo es radical y es nuestra decisión qué tipo de caricias vamos a permitir que nos lleguen y qué tipo de caricias vamos a ofrecer también a las demás personas. Perfecto, Vivi. Me parece muy, muy importante, sobre todo, el hecho de evidenciar, ¿verdad?, que existen las caricias positivas, negativas, ¿verdad? Eso podríamos ver entonces que constantemente estamos dando caricias. Pero, Exacto. ¿qué tipo de caricias estamos dando en la casa, verdad? Claro. Entonces, ya viendo un poquito los tipos y con todo lo que nos hablaste de la importancia, me gustaría también, si nos pudieras como ejemplificar en esos tipos, ¿verdad? Bueno, ya hablaste de los juegos, ¿verdad? De los puntajes y demás, en lo de las partes mecánicas, pero también me gustaría como un poquito sobre lo de las incondicionales, las condicionales, de orientación y demás. Que me refiero a ellas, decís. Sí, como qué ejemplos, digamos, podríamos tener. Ah, ok. Ok. Las incondicionales se dan o reciben por el mero hecho de existir o ser. Por ejemplo, son esas caricias que nos han enseñado a dar a papá y mamá por el simplemente hecho de ser papá y mamá, ¿verdad? Usted tiene que querer a su mamá porque es su mamá y la tiene que querer y ese tipo de caricias de obediencia, por ejemplo, ¿verdad? Que nos piden dar. Luego las condicionales se dan o se reciben por conductas objetivas, ¿verdad? Porque nos condicionan a que si nos portamos de cierta manera, eh, recibimos ciertas retribuciones, ¿verdad? Y esto se puede ver incluso hasta en las mismas leyes de este país, ¿verdad? Por ejemplo, la ley de tránsito. Si yo no salgo el día en que mi carro tiene placa prohibida, ¿de cuál sería la caricia? De que no me hacen un parte y no me pasa todo lo que me puede pasar en este momento. Entonces, son las que se condicionan a que si yo me porto de cierta manera, o sea, doy ciertas caricias como estas, ¿verdad? Portarme bien, por decirlo así, eso es lo que yo voy a recibir. Esos son el tipo de condicionales e incondicionales, por ejemplo. Muy bien, gracias, Vivi. Con mucho gusto. Buenísimo, porque así nos amplía muchísimo, ¿verdad?, el tema. Y quisiera como para continuar, ¿verdad? Hablamos de los efectos también, los efectos a nivel emocional, ¿verdad? Tanto para lo positivo como lo negativo, ¿verdad? Qué tan importante es tener claridad en los efectos que producen las caricias, ¿verdad? ¿Puedes Claro. comentar un poco al respecto? Ok. No te veo, David, para verte, para conversar viéndonos a los Ahorita ojos. cerrar Sí. compartir. Eso es parte de las caricias también, el interactuar. Entonces, Exacto. vamos a hacer el ejemplo, ¿verdad? Listo. Bueno, los efectos emocionales de las caricias. A ver, como caricias es algo, un término muy amplio y no es solamente algo positivo, sino que puede ser, como dicen los chiquillos o nosotros mismos todavía, un ejache es una caricia, ¿verdad? Si a mí me vuelven a ver feo, eso es una caricia negativa que ya me da dolor de panza, cólera, lo que sea, o me hace sentirme triste, cualquier cantidad de sentimientos pueden venir con eso, pero eso es una caricia, a mí me está acariciando, aunque suene muy extraño lo que nos hayan enseñado. Entonces, como vimos, al haber varios tipos de caricias, todos realmente importan porque todos causan emociones en las otras personas. Sea cual sea esa emoción, incluso modifican nuestra autopercepción, ¿verdad? Si bien una persona recibe caricias positivas desde chiquitita, así va a ser su autoestima, su forma de sobrellevar la vida incluso va a ser a partir del tipo de caricias que ha recibido, ¿verdad? Cómo ha crecido, cómo se autopercibe. Pero sucede todo lo contrario cuando, por ejemplo, ha carecido de caricias positivas y pasa lo que en el análisis transaccional Eric Berne llamó descuentos, que esto es un término bastante interesante. Nosotros hacemos descuentos todo el tiempo. Como por ejemplo, vos le decís a alguien que se ve muy bien, qué guapo que andas hoy, David, ¿verdad? ¿Y qué descuento me puede dar David si tiene una autoimagen no muy positiva de él mismo porque no ha tenido ese tipo de caricias desde que nació, ¿verdad?
Entonces puede ser que David me conteste, ay, ¿en serio? Yo creo que usted necesita lentes, Vivi. No, 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 ¿verdad? Eso es un descuento. Entonces, la caricia bonita que yo quería tirarle a David, ese asunto positivo que yo quería generar en él, no lo permite esa autoestima que está dañada por tirarme un descuento. O sea, un descuento, porque ¿qué es un descuento? Bajarle el precio a algo, ¿verdad? Bajarle el valor a eso que yo le estaba dando. Entonces, vean la importancia que tienen las caricias. Es una cosa impresionante. Y es algo que todo el tiempo estamos viviendo y no nos estamos dando cuenta. Pero así vemos personas a nuestro alrededor que se quejan también de que han hecho algo bonito en el trabajo, propusieron una idea genial, todo aquí y allá, y el que se tomó la foto fue otro y nunca le reconocieron ni por un pedacito algo que hizo. Esa caricia la necesita. Porque como decía al principio, nosotros necesitamos que nos den pelota. Nuestro esfuerzo es algo que nosotros valoramos, pero también ocupamos que nos lo valoren. A veces creemos que con solo nosotros entender que hicimos bien las cosas y ya, y que con eso nos debe bastar. No, no, así no funcionan los seres humanos. Nosotros necesitamos que también nos valoren eso, ¿verdad? Porque el reconocimiento es recíproco, es algo que si yo doy, yo ocupo que también me reconozcan algo, un mensajito, que sea una sonrisita después de que yo hice algo bien, ¿verdad? Pero que yo en realidad sí, sí, eso es recíproco. Yo creo que ese descuento, ese intercambio en una dirección diferente a partir del estado del yo, que ahorita hablamos de eso, ya sea padre, adulto, niño, que lo reciba de otra persona. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tres estados del yo, que yo les llamo a veces cuando se los explico a los chiquillos, a los estudiantes, les llamo los tres personajes internos que tenemos, que se mueven y interactúan en una pura locura todo el día y salen a cada rato, ¿verdad? Entonces, lo bonito del asunto, lo bonito de ser un ser humano, como le llamo yo a veces a esto, es que yo decido cuál personaje va a hablar. Pero para eso yo tengo que ser consciente de cuáles son, cómo los he manifestado toda mi vida, cómo se manifiestan a partir de experiencias que yo tuve y demás, ¿verdad? Y así poder decidir poco a poco cuál es el que yo quiero sacar para comunicarme y sobrellevar muchas cosas, haciéndolo consciente. Pero ahorita vamos a entrar a los personajes estos un poquito, ¿verdad? Pero sí es la importancia de las caricias en esta época y en cualquier edad totalmente enorme, ya sean negativas o positivas esas caricias, ¿verdad? Lo que causan en nosotros es tan enorme que sigue siendo muy importante. Buenísimo, y es que esto que me estás comentando, ¿verdad? De los efectos, también me parece importantísimo, sobre todo ahora que estamos en el hogar, ¿verdad? Que estamos Sí, reasignando las tareas, eh, tal vez el niño o el marido, quien sea, ¿verdad? En el entorno, no está haciendo las cosas como a mí me gustaría hacerlas. Lavo los trastes diferente, lavo la ropa de sí, otra forma, combinó los colores, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Pero que esa caricia a la hora de que está aportando, ¿verdad? Que está haciendo su tarea en el hogar, no sea negativa, ¿verdad? Sino que sea positiva, que lo está haciendo a su forma, no se compara con la que nosotros tenemos, no concuerda, pero lo está haciendo, ¿verdad? Creo que ese es muy bueno retomar esos efectos. Igual con los estudiantes también, ¿verdad? Sabemos que sí, tanto ellos como nosotros estamos confrontando esta realidad, ¿verdad? Y ninguna de las dos partes estaba acostumbrada a trabajar en línea y todo esto, ¿verdad? Que estamos viviendo. Entonces, por más pequeño que sea lo que hizo, ¿verdad? Su logro, el alcance, darle una caricia positiva, ¿verdad? Muy buen trabajo, felicidades, claro. gracias por tu esfuerzo, ¿verdad? Todo eso creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Y continuando, y ya vos hablabas de lo que es estos personajes, ¿verdad? Entonces, la siguiente pregunta iba en línea como con las estructuras de la personalidad, ¿verdad? ¿Cómo se relacionan las caricias con estas estructuras y por qué es importante tenerlo en cuenta? Ok. Bueno, como te decía al principio, ¿verdad? Yo había hecho un diagramita aquí, se me fue, David, de lo de las estructuras de la personalidad. Bueno, no importa. Todos tenemos tres famosos personajes y esos personajes son sumamente complejos. Hay uno un poquito más sencillón, pero no deja de ser sencillón porque es el que da balance a los otros dos. Está el padre, ¿verdad? Que se subdivide en el padre nutricio y el padre perjudicial.
Esos nombres pueden variar. Yo le puedo decir el padre cae mal y el padre buena nota. O sea, no importa. Y si le quiero poner José y Juan también, no importa. El asunto es entender que el nutricio es aquel que nutre con caricias positivas a la persona, por eso se le llama nutricio, ¿verdad? Solo tiene caricias positivas de protección, de chineo y todo esto. El padre perjudicial es todo lo contrario, ¿verdad? Ese es el regañoncito, el que nos señala, el que tiene caricias negativas para todo, ¿verdad? Ahora, está el niño, que es un estado sumamente complejo también. Y es el estado lleno de reliquias de la infancia, reliquias porque son esos recuerdos de corazón que tenemos, ¿verdad? Que no siempre son positivos, porque una reliquia de la infancia podría ser el momento en el que mi maestra me arrancó la hoja de papel donde yo estaba haciendo un dibujo que yo creía que era muy bonito. Y eso es una reliquia, eso me llegó al corazón y yo veo a esa señora y todavía recuerdo, ¿verdad? Lo que a mí me dolió que me hiciera eso. Entonces eso es una reliquia y eso va creando ese tipo de niño que se me va haciendo. Ese niño está el natural, que es el que se ríe, el que llora, el que es rebelde y que no piensa, solo hace y es el que hace que si vemos a un comediante nos reíamos de lo que dice y no pensamos, debería haberme reído de eso, está bien que yo me ría, no, no, nada más me reí. Ese es sumamente natural. El otro, que es el pequeño profesor, yo siempre les digo que es como el Pepito de los chistes, para los que crecimos oyendo a Pepito, ¿verdad? Ahora oyen otro tipo de cosas. Pepito era súper manipulador, además de todo lo que recordamos, ¿verdad? Además de todo eso, era súper manipulador y se las ingeniaba, era sumamente inteligente para lograr lo que él quería. Ese es el niño manipulador que tenemos también, que puede ser manipulador con su pareja, con su mamá, con su papá y hasta manipulador con los chiquitos. Siendo uno grande, puede manipular a un chiquito para que le dé un besito, por ejemplo, para ese tipo de cosas. Y luego está el niño, se me fue, el niño sumiso, ¿verdad? O el niño adaptado, perdón, el niño adaptado, a ese le digo sumiso. Pero el adaptado es aquel que sale de nosotros incluso para adaptarnos a lo que llama, a lo que te mencionaba ahora, como a la ley de tránsito. Cuando yo no salgo el viernes porque tengo placa cero, yo sé que es porque me pueden hacer una multa, que ya no es solo la plata, sino que me va a doler en la licencia, en todo, ¿verdad? Entonces, esa es mi niña sumisa, mi niña adaptada, diciendo, no, ¿para qué me la voy a jugar? ¿Para qué? ¿Para qué voy a sufrir? ¿Verdad? Yo mejor me adapto y sigo las normas, ¿verdad? Esos son los tres tipos de niño. ¿Y cuál sería el adulto? El adulto no se subdivide en ninguno, es un estado único, es muy auténtico, ¿verdad? Él siempre se dice, hey, ahorita tengo mucha cólera y no puedo hablar con vos, y lo dice, no lo niega, ¿verdad? Dice cómo se siente, si bien o mal, pero no hace que la otra persona pague lo que él se está sintiendo, ¿verdad? No se mete con los sentimientos de otros, pero es auténtico. Es respetuoso, asertivo, se expresa de una manera que no es como, por ejemplo, la del padre castigador, que es envolvente, que es tirándole ojalá al niño de esa persona. Y esos son los personajes que juegan dentro de nosotros y están saliendo constantemente para comunicarse. Entonces, al ser tan diversos, imagínate el montón de tipos de caricias que pueden contener, ¿verdad? Por ejemplo, como les decía ahora, las caricias de los dos estados del padre, pero las del niño natural, por ejemplo, pueden ser caricias muy, muy diversas también, no, no es solamente positivas, porque el rebelde no va a ser como muy positivo, ¿verdad? Pero el niño natural, si se ríe de un chiste que yo le dije, yo siento que me acarició positivamente, ¿verdad? Y se rió, le hizo gracia. Pero si se burla, ya no. Entonces, es muy diverso también. Entonces, estos personajes o estos estados del yo, como realmente se llaman, tienen su importancia a la hora de dar las caricias. Porque yo, dependiendo de cómo quiera decir las cosas, así es como se van a recibir. Pero hay algo muy interesante, David, porque yo puedo estarte diciendo desde mi padre, desde mi padre nutricio algo a vos y vos lo recibís como si te lo dijera el niño pequeño profesor. Somos muy complejos. Yo puedo decidir desde qué estado te voy a decir algo, pero no puedo decidir sobre cómo va a reaccionar la otra persona. Entonces, las caricias no son tan simples. Yo decido cómo las doy. Ojalá que la otra persona las reciba como yo quisiera, pero no siempre va a ser de esa manera.
Lo interesante y lo bueno es que sí tenés la conciencia de que podés como ser humano siempre decidir desde qué personaje vas a dar esos estímulos a las personas y en este caso las caricias. Excelente. Eh, para continuar, Vivi, ya casi Ujú. nos termina el tiempo. Oh, qué rápido. Sí, se pasa volando, ¿verdad? Bueno, lo último que yo quería era ver algunos, o qué recomendaciones nos puedes dar con respecto a las caricias por medio de medios tecnológicos. ¿Cómo las podemos Claro. expresar, verdad? No sé qué nos puedes comentar al respecto. Sí, claro. Como les decía anteriormente, hay muchas maneras de acercarnos a las personas y como las caricias son tan diversas, los medios tecnológicos nos permiten acariciar montones, pero montones. Hay muchas maneras, ¿verdad? El aislamiento que se nos solicitó en este momento es meramente físico. No dejemos de enviar mensajes, videos, dibujos de los chiquitos. Hay un anuncio que sale una chiquita haciéndole un dibujo a la abuelita. Eso es una caricia preciosa, ¿verdad? ¿Cuánto desean los abuelitos en este momento abrazar a sus nietos? Porque eso es un cariño que, bueno, yo a mi mamá, a mi papá, ¿verdad? Y el hecho de estar llamándolos y ponerle a los chiquitos en la pantalla es algo increíble lo que causa en esos abuelitos, por poner un ejemplo. Si hablamos desde nosotros como profesionales de la orientación, hay plataformas que nos permiten brindar seguimiento a las personas con las que trabajamos, ¿verdad? Un correo con una imagen que los motive. Aquí nos tenemos que hacer expertos en hacer imágenes chivísimas con mensajes bonitos, algo llegador, como digo yo, ¿verdad? Algo que lleve, incluso recomendarles páginas con temas diversos. Eso cuando son población como la que tal vez trabajo yo, que son chicos adultos. Pero en cuanto a los niños, ahorita están conectándose por plataformas como esta que tenemos nosotros, ahorita en este momento, o con otras que ya el Ministerio de Educación es el que las ha comentado, pero hay muchas formas de que tanto docentes como los mismos orientadores y demás puedan llegarles con mensajes. En este momento de pandemia, donde nuestra cotidianidad hizo una pausa, ¿verdad? Porque todos veníamos a una pura carrera, aquí veníamos y ya sabíamos a lo que íbamos, aquí y seguíamos la vida, nada más llega algo y nos dice pausa. Ya, aquí viene una pandemia y esto cambió, ¿verdad? Nos obliga a enfrentar un cambio de muchas maneras. Las personas estamos sedientas de caricias positivas porque este asunto es sumamente complicado a veces, ¿verdad? Sedientas de todo eso que nos brinde una luz en medio de toda la incertidumbre que conlleva nuestro día a día. Todos los días puede la conferencia de prensa cambiar algo en esta vida. A la 1 de la tarde usted no sabe qué puede pasar el otro día. No sabe con cuántos casos se va a encontrar, qué tanto se va a asustar, qué tanto se va a aliviar, qué tanto se va a esperanzar. Eso es una incertidumbre terrible. Y ya hasta tiene una hora aquí para poderse dar a conocer y estamos sedientos de que nos den buenas noticias. Se ha esmerado el personal de salud, por ejemplo, y el de la caja en darnos mejores noticias. Esas son las caricias que estamos sedientos de tener todo el tiempo, ¿verdad? Que no siempre las vamos a tener, pero si las queremos tener, tenemos que portarnos bien y hacer todo lo que nos están solicitando para que esas caricias positivas lleguen todo el tiempo, buenas noticias, sentirnos orgullosos de este país que está dando un ejemplo en muchos aspectos al mundo, ¿verdad? Pero también seamos fuente de caricias positivas y abramos nuestros sentidos a recibirlas. Ya sé que a veces es difícil, no siempre tenemos días esperanzadores, no solamente por una pandemia, por muchas cosas que vivimos, pero hay muchas caricias positivas que también estamos rechazando. Hay mucha gente que también hace cosas lindas y nosotros por estar encerrados en este problema y en esta situación no queremos recibir. Y eso es lo que yo quisiera que nos lleváramos hoy. Acariciémonos más. Hagamos aquellas cosas que por falta de tiempo, como siempre decíamos, yo por tiempo no he podido hacer esto, pero ahora tenemos un poquito más de tiempo. Ahora estamos en la casa, ya podemos distribuir el tiempo diferente. Y hagamos aquellas cosas que siempre nos quejábamos que no teníamos tiempo. Acariciemos a ese niño interior que tenemos, que le encanta ese amor que nos podemos dar con esas cosas mínimas, pero también tan grandes a la vez. Vean, es momento de darnos pelota a nosotros mismos, de dejar que otros y otras nos den pelota para sobrellevar, para cargarnos de bienestar en medio de todo lo que ya de por sí es tan difícil y que estamos viviendo. Háganse una gorra en ese pelo, ¿verdad? No sé, pinten ese libro de mandalas que tenían por ahí tan abandonado.
vean esa serie que tienen atrasada en Netflix, lo que sea, salgan un rato al patio, contemplar cómo van esos árboles que plantaron hace un tiempo, que no les han dado chance de ver, de podar, acaricien su corazón un poquito más. Cuesta un montón porque a veces nos asustamos de todo lo que estamos viendo, pero si nosotros estamos esperando caricias, tenemos que empezar a darnos un poquitillo de caricias. Y también dejar que los otros las hagan y recibirlas. Que cuando yo le diga a David que se ve guapo, me diga muchas gracias, ¿verdad? No que me diga que si estoy bien de la vista. Ese tipo de cosas. Así es, muchas gracias, Vivi. No, y ya, Muchísimas ahora sí, ya se nos va el tiempo, entonces, pues gracias. agradecerte mucho el espacio, gracias por aportarnos todo esto tan bonito, ¿verdad? Y Mucho gusto. pues, felicitarte por tu trabajo, por todo lo que haces para cada uno de nosotros. Esa es mi Muchas caricia para gracias. vos. Gracias por Muchas gracias. la profesión. Y si Súper. querés, te despedís y cerramos. Sí, perfecto. Muchas gracias al Colegio de Profesionales en Orientación por la oportunidad que nos da a los profesionales de participar en estas actividades tan lindas. Y yo espero que con el poquito que yo pude aportar hoy, de verdad pudiera causar en ustedes alguna inquietud y algún pensamiento positivo en medio de todo lo que estamos viviendo. Se los dice alguien que también está muy asustada y mucha incertidumbre todos los días, pero que de ahí está buscando cómo acariciarse, ¿verdad? Porque a partir de eso, pues sobrevivimos y vamos más allá de sobrevivir, sino que también, pues es fuente de bienestar para cada uno. Porfa, acaríciense. Porfa, no dejemos de lado que las caricias son imprescindibles. Y abramos nuestro corazón también cuando nos quieren hacer chineos y acariciar. Cuídense muchísimo y de verdad muchísimas gracias, David, por la invitación. Te lo agradezco montones. Gracias a vos y gracias a ustedes, colegas, que se han conectado y que compartirán este espacio. Nuestro mensaje final es, pues, los queremos, les deseamos lo mejor, manténganse saludables, felices, contentos, que todo va a pasar y no vamos a ser los mismos, pero vamos a ser mejores. Así que, Claro. adelante, gracias por su trabajo, por estar marcando cada familia, cada niño, cada persona con la que están continuamente trabajando. Todos hemos visto su esfuerzo y no es en vano. Así que muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, Vivi. Chao.